Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas. En este capítulo encontramos relatos interesantes sobre la vida de Jesús, como por ejemplo la tentación de Jesús en el desierto. Lucas describe con detalles lo que sucede en este momento crítico y difícil para la vida de Jesús. También habla sobre la primera visita de Jesús a Nazaret y predica en la sinagoga. Lucas en el versículo 16 en adelante habla acerca de esto. También la reacción de la gente hacia las enseñanzas de Jesús. Jesús sana a la suegra de Pedro, aquí en el capítulo 16 también. Y muchos son sanados al ponerse el sol, y luego empieza a recorrer Galilea predicando la palabra del Señor. Es interesante todo lo que hace Cristo para poder llegar al corazón de las personas y poder rescatarlas. 3 aplicaciones que encontramos a través del capítulo 4 de Lucas. Primero, la tentación de Jesús nos muestra su humanidad y su obediencia a Dios, obediencia estricta a las leyes de Dios. Segunda lección, las enseñanzas de Jesús en Nazaret destacan su misión de proclamar la buena nueva de salvación. Sin importar los desafíos, los rechazos que podría encontrar, él seguía predicando el mensaje de salvación. Y como leeremos mañana en el capítulo 5, el texto bíblico dice que la gente se agolpaba sobre Jesús para escuchar la palabra de Dios. Tercera lección que podemos sacar de este capítulo 4 es la reacción de la gente a Jesús. Nos recuerda la importancia de recibirlo con fe, porque ellos se admiraban al ver las obras que hacía Jesús, pero no creían en él, porque simplemente decían: ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de José? Todo esto es sinónimo o de evidencia que la gente de la misma tierra de Jesús, que lo vieron crecer, no creían en él. 3 preguntas entonces para hacernos y poder reflexionar a través de este capítulo. Primero, ¿qué significa para mí la tentación de Jesús y su obediencia a Dios? ¿Qué lecciones puedo sacar de estas tentaciones que recibió Jesús? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe a través de esto? Segunda pregunta, ¿cómo puedo aplicar el ejemplo de Jesús en mi vida para resistir la tentación? Así como Cristo venció, como Cristo resistió, entonces nosotros también debemos hacer. Y ya voy a leerte algunos textos de la sierva del Señor para que podamos profundizar más en ello y así ser fuertes en Cristo Jesús. Y tercera pregunta para reflexionar, ¿qué me dice la reacción de la gente a Jesús sobre la importancia de recibirlo con fe? Es importante entonces, querido hermano, que tengamos fe en Cristo Jesús, que creamos en sus mensajes y podamos servirle. Dice la Biblia, entonces te invito a leer Lucas capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Y allí está entonces la primera tentación. Pero mira que fue llevado al desierto, dice el texto bíblico. Voy a leerte varios textos de la sierva del Señor para que tú puedas entender, de acuerdo a lo que ella te explica, lo que significa esta prueba y la forma en cómo nosotros también debemos enfrentar las pruebas para poder vencer como Cristo venció. Dice el Trabajo del Sur del 11 de junio del año 1874. Cristo pasó 40 días sin comer en el desierto de la tentación. Moisés, en ocasiones especiales, había pasado sin alimento ese mismo lapso, pero no sintió la angustia del hambre. No fue tentado y acosado por un vil y poderoso enemigo, como lo fue el Hijo de Dios, pero fue elevado por encima de lo humano, fue sostenido especialmente por la gloria de Dios que lo envolvía. Interesante, todo lo que tuvo Cristo Jesús, el poder que recibió, pero la tentación por la que pasa. Dice Mensajes Selectos, página 41 del año 1898. Satanás afirma que este mundo es su territorio.
Aquí tiene su sede y mantiene bajo su dominio a todos los que se niegan a guardar los mandamientos de Dios, los que rechazan un claro "así dice Jehová". Estos están bajo la bandera del enemigo, pues solo hay dos bandos en el mundo. Todos se alistan bajo la bandera de la obediencia o bajo la bandera de la desobediencia. Y esto lo vemos claramente en estas tentaciones, porque el diablo le dice: yo tengo toda la autoridad y todo esto te daré si tú me adoras. No voy a leer todo el capítulo porque tú debes hacerlo, simplemente estoy leyéndote los textos que explican este diálogo que tiene Satanás con Cristo Jesús, induciéndolo a pecar, porque la intención del enemigo es llevar a Cristo para que caiga, así como lo hizo con Adán. Carta 159 del año 1903 dice la sierva del Señor: Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. Buscaba fortaleza para hacer frente al enemigo, para la seguridad de que recibiría gracia para llevar a cabo todo lo que había emprendido en favor de la humanidad. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás, y su alma fue alimentada con el pan de vida, así como serán alimentados hoy aquellas almas tentadas que van a Dios en busca de ayuda. Interesante este mensaje. Así como Cristo fue alimentado, nosotros también podremos serlo. Comió de la verdad que debía dar al pueblo, sigue diciendo la sierva del Señor, como algo que tiene poder para liberarlos de las tentaciones de Satanás. Vio el quebrantamiento del poder de Satanás sobre los caídos y tentados. Se vio a sí mismo curando a los enfermos, consolando a los desamparados, reanimando a los abatidos y predicando el evangelio a los pobres, haciendo la obra que Dios había diseñado para él, y no sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de ayuno. La visión se terminó y entonces, con anhelo vehemente, la naturaleza humana de Cristo pidió alimento. Esa era la oportunidad de Satanás para atacar, y resolvió aparecerse como uno de los ángeles de luz que se habían aparecido a Cristo en su visión. Nótese bien todo esto, detalles que da la sierva del Señor, indicando así que la tentación que recibe Jesús es muy fuerte, muy tremenda, pero él resistió, venció, porque estaba aferrado a su Padre. Review and Herald del 10 de junio del año 1890 dice: Cristo pasó de esta escena de gloria, su bautismo, a la escena de la tentación máxima. Fue al desierto y allí lo encontró Satanás, y éste lo tentó en los mismos puntos en que el hombre será tentado. Nuestro sustituto y garante pasó por el terreno donde Adán tropezó y cayó. La pregunta era: ¿tropezará en los mandamientos de Dios y caerá como sucedió en el caso de Adán? Vez tras vez hizo frente al ataque de Satanás con un escrito está, y Satanás se retiró del campo de batalla derrotado. Cristo redimió la desdichada caída de Adán y ha perfeccionado un carácter de completa obediencia, y ha dejado un ejemplo a la familia humana para que imite el modelo. Si hubiera fracasado en un punto, en lo que se refiere a la ley de Dios, no habría sido una ofrenda perfecta, pues Adán solo falló en un punto. El propósito era redimir todo esto, por eso venció en todo y Satanás salió derrotado. Carta 159 del año 1903, sigue diciendo la sierva del Señor: Satanás tentó al primer Adán en el Edén, y Adán argumentó con el enemigo, dándole así una ventaja. Satanás ejerció su poder hipnótico sobre Adán y Eva y se esforzó por ejercer ese poder sobre Cristo. Pero después de que fueron citadas las palabras de las Escrituras, Satanás supo que no tendría la oportunidad de triunfar. Y este es un detalle muy interesante, porque mira, ese poder hipnótico que utilizó sobre Adán y Eva, o sobre todo sobre Eva, al dialogar, la hipnotizó, dice la sierva del Señor.
Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Él trata de cegarnos la mente y poder llevarnos, arrastrarnos hacia el pecado sin que nosotros nos demos cuenta, cuando ya estemos caídos, derrotados totalmente por el enemigo, porque le hemos dado esa oportunidad a él de dominar nuestra mente. Pero Cristo venció este poder hipnótico de Satanás citando la Escritura. Con un escrito está, allí lo derrotó. Y así como Cristo venció, es un ejemplo, querido hermano, para que tú y yo también podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús a través de su palabra. Deseo de toda la gente, es página 89, dice la sierva del Señor: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, y esto es muy importante que lo tengamos claro. Cristo no fue llevado al desierto para ser tentado, no. Fue al desierto, dice, para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Pero es importante que nosotros tengamos claro que el propósito de Cristo al ser llevado al desierto no fue para ser tentado. El Espíritu no lo llevó allá para ser tentado, fue para fortalecerse, dice la sierva del Señor. Página 92 del Deseado de las Gentes. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Interesante esto, escucha bien. En tal caso, dice, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro del que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Y así como Cristo venció, tú y yo, querido hermano, podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús. Y página 92 del Deseado de la Gente sigue diciendo la sierva del Señor: cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas, pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad, pensó que podía vencer a Cristo. En su momento más débil, demacrado más que cualquier ser humano, dice la sierva del Señor, el aspecto de Cristo era fatal, terrible en este momento, porque eran 40 días de ayuno. Pero en ese momento, aunque estaba en su momento débil, más débil en la parte física, su espíritu o su mente, sin embargo, estaba fortalecido porque él estaba aferrado a su Padre. Y querido hermano, esto es lo que nosotros debemos entender para poder vencer también. No importa la situación en la cual tú te encuentres, no importa la crisis por la cual estés pasando, no importa tu enfermedad, no importa tu problema, tú y yo podemos vencer si nuestra mente está fortalecida en Dios. Mira el aspecto de Jesús, la situación por la cual estaba pasando. 40 días ayunando, pero su mente estaba centrada en Dios y no se dejó hipnotizar por Satanás, porque su propósito, su misión la tenía clara. Y esto es algo muy importante. Tú y yo, querido hermano, no podemos desenfocarnos, debemos estar claros en la misión que tenemos. Y cuando nos desenfocamos y empezamos a ver otras cosas, nos distraemos, es allí cuando llega el enemigo, nos ataca y nos hace caer. Luego, después de este momento de prueba, de tentación, entonces ya viene el versículo 14. Allí está, puedes leer todos los versículos. Te invito para que leas todo el capítulo y analices bien la prueba de Jesús y la forma como Él venció, para que tú también puedas vencer. Hasta el versículo 13 llega el momento
dice el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y aquí se cumple lo que dice Santiago 4:7, que dice el apóstol: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. El diablo, querido amigo, huye de la vida de una persona a la cual no puede hacer caer. Mira aquí en el tiempo de Jesús, él intentó por un lado y por otro atacar, vencer, derrotar a Jesús, hacerlo caer en la tentación. Intentó, pero no pudo, entonces se marchó. Eso hace también Satanás con nosotros. Solo que a veces le damos la oportunidad y él nos hace caer y se queda allí y ya sabe cuál es nuestra debilidad y nos ataca por allí porque sabe que nos hace caer. Pero si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, podremos vencer así como Cristo venció. Luego el versículo 14 dice el texto que Jesús inicia su ministerio. Y el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Interesante, esta fue la primera visita que Cristo hizo a Nazaret, después de haber dejado el taller de su padre allí en el septiembre, noviembre, más o menos fue la fecha del año 27 después de Cristo. Cuando inicia su ministerio público, dice, deseado de todas las gentes, la primera vez que Jesús va allí después de su oficio como carpintero y ahora como ya el misionero o como su misión de salvar a la humanidad, fue la primera vez que visitó Nazaret. Es probable que para ese entonces estuviera terminando la primavera del año 29, o sea, mayo más o menos, que ya hubiera transcurrido cerca de la mitad de su ministerio público. Un año más tarde, probablemente a comienzos de la primavera en el año 30 después de Cristo, Jesús volvió a visitar y ahora por última vez esta ciudad de Nazaret. Deseado todas las gentes, página 207 lo dice. La primera visita solo se registra aquí en Lucas 4, 16 al 30. Lucas es el único que registra esta primera visita. Con referencia a la segunda visita, pues ya lo leímos allí en el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Allí estudiamos eso, versículo 1 al versículo 6. Allí está la segunda visita de Jesús a Nazaret. Pero aquí en el capítulo 4, 16 al 30, es la primera visita de Jesús a Nazaret y solo la registra Marcos. La madre, los hermanos y las hermanas de Jesús vivían todavía en Nazaret, dice Deseado de la Gente, página 203, y sin duda se encontraban entre los adoradores en la sinagoga en ese día de sábado. Y mira que Jesús aquí, o Lucas, registra la visita de Jesús y lo que hace Jesús. Dice, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga y en el día de reposo, ¿no? Y se levantó a leer. Entonces, Lucas registra esto para darnos a nosotros las lecciones de que así como Cristo lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué? Primero, obedecer el mandamiento del Señor del día de reposo. Segundo, asistir a la iglesia. Y tercero, leer la palabra del Señor, congregarnos, estudiar la Biblia. A eso vamos a la iglesia. Eso hizo Cristo Jesús. Y Él dijo, y luego leeremos estos textos, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es importante entonces que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Y qué habló Jesús? Bueno, Él leyó un texto y dice, se le dio el libro de Isaías y abrió el libro de Isaías y encontró allí donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo encontramos en Isaías 61, versículo 1 y 2. Y él dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a sus cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando termina de leer, enrolla el libro, dice el texto bíblico, y le dice a aquellas personas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les dice, yo soy aquel de quien habla Isaías 61. Soy ese mensajero, ese enviado de Dios para dar libertad, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Pero ¿cuál fue la reacción de las personas? No le creyeron. Ellos se admiraban, pero empezaron a decir, ¿no es este el hijo de José?
Y él les dice, el versículo 23, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, al ver la incredulidad de ellos. Pero este mensaje de Cristo es especial. Él vino a libertar. Y dice Review and Herald del 19 de julio del año 1887. Cristo vino para predicar el evangelio a los pobres. Llegó hasta la gente donde ésta estaba. Presentó la verdad clara y sencilla para su comprensión. Cuán sencillo era su lenguaje. Aún los más pobres, los incultos e ignorantes podían comprenderlo. Ninguno necesitaba buscar un diccionario para entender el significado de los títulos o de las palabras altisonantes que salían de los labios del maestro máximo que el mundo jamás haya conocido. Los sacerdotes, los magistrados y los expositores de la ley se consideraban como los únicos maestros del pueblo, pero él les dijo a esos eruditos rabinos que ignoraban tanto las escrituras como el poder de Dios. Interesante este detalle. Mira que él no se enredó en palabras elocuentes, sino de una forma sencilla presentó el evangelio que todas las personas que lo escuchaban lo podían entender. Esto debemos nosotros analizarlo y tomarlo como ejemplo hoy día. A veces cuando presentamos el evangelio, cuando predicamos, nos enredamos en palabrerías y en cosas tan elocuentes que algunos no entienden. Hay personas escuchando en la predicación y cuando termina el mensaje ni supieron de qué se habló. Debemos aprender de Cristo Jesús, presentar la verdad de Dios profunda, claro que sí, no superficial. Debemos hablar de forma profunda, clara, pero un mensaje sencillo que todos puedan entender. Esto hizo Cristo Jesús y su mensaje es: yo vine a pregonar libertad a los cautivos, vine a dar vista a los ciegos y vine a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es mi misión, a eso he venido. Y fue lo que hizo. Más adelante leeremos en Lucas otros relatos acerca de la misión específica de Jesús, pero aquí está, esto es lo que vino a hacer Jesús. Y entonces lo hizo. Después de allí, dice el versículo 31 en adelante, que liberta a un hombre que tiene un espíritu inmundo. Allí está aplicando lo que estaba predicando. Esa es su misión y lo hizo. Luego el versículo 38 sana a la suegra de Pedro. También está demostrando que liberta a esta mujer que estaba oprimida por la enfermedad. Luego el versículo 40 y 41, muchos son sanados al ponerse el sol. Y el versículo 42, 43 y 44, Jesús recorre Galilea predicando. Esta es la misión de Cristo. Venció a Satanás allí en la prueba más terrible, más dura, más crítica. Lo venció y ahora vino a predicar a todos los cautivos, de los cuales tú y yo somos los primeros, querido hermano. Y Cristo ha venido a predicarnos y hoy nosotros debemos escuchar este mensaje, aceptarlo para ser libertados en el nombre de Cristo Jesús. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!